Buenas noches a todos, bienvenidos a Dramaland. Es jueves, noche de cine coreano, casi es Semana Santa, casi estoy de vacaciones y aquí tengo a Giovanna conmigo para hablar de Betteville. Buenas noches, Giovanna. Hola, buenas tardes. Sí, ya estamos a un puntico de esas vacaciones de Semana Santa, un poquito de descanso, de receso, entre comillas, porque todavía hay como muchos pendientes por ahí por hacer, pero por hoy traemos una tremenda película de venganza a la coreana. Esta semana fue de venganza, tuvimos el martes de Glory, un drama de venganza frío, calculado, con tiempo, muy diferente el tipo de protagonista y el tipo de venganza que ejerce a lo que tenemos hoy en esta película y por eso queríamos mostrarla, por hacer una contraposición en los diferentes tipos de venganza que nos pueden presentar las producciones coreanas. Entonces, si nos sorprendíamos de lo que veíamos el martes en el drama, pues acá creo que es imposible no sentirse afectado y no quedar como un poco mal después de ver semejante producción. Lo cierto es que hemos pasado de una venganza sutil, por así decirlo, o basada en terceros, a una venganza en primera persona llevada a cabo pues, como Dios manda. No se podría decir que los cánones ahí nos llevan. Yo estoy con Yuki totalmente en que esta es una película que yo jamás, se lo estaba diciendo a Joana justo antes fuera de cámara, Joana y yo que hacemos el programa en 5 minutos justo antes de cámara. Yo jamás volveré a ver Daredevil. O sea, no. No volverá a pasar. Porque es una película criminal. Literalmente criminal. O sea, es de esas películas a las que te acercas, dices, venga, va, drama, terror, que ahí ya Marta, uff, se viene abajo. Thriller, venga, va, arriba otra vez. Vida rural, thriller psicológico, venga, va, me mola. Venganza, no, óyeme, lo de terror se queda corto. Esta película Mm. es probablemente la película en la que más veces he girado la cabeza o he apartado la vista de la pantalla. Impresionante, vamos. Es que puedo decir que he visto el 85% de la película. Y el resto me la he apartado totalmente. Pues es una película que yo he visto 4 o 5 veces y como comentaba el año pasado hubo un ciclo de cine coreano acá en Bogotá en un cineclub, así que tuve la oportunidad de verla en pantalla grande y por supuesto es una experiencia totalmente diferente. Sí es una película muy cruda, muy fuerte, muy incómoda, pero me gusta verla, creo que porque cada vez que la veo como ya sé hacia dónde va cada una de las situaciones, pues aparto la mirada en esos momentos de incomodidad, pero me puedo concentrar en otros detalles. Entonces, sí es una película que me he repetido y me sigo repitiendo porque el año pasado que hablábamos en el especial de Cannes fue llevada a la Semana de la Crítica en el año 2010 y la repasé. Quería tenerla fresquita cuando la nombramos y pues ahora con el programa con más justa razón. Y me gusta, la verdad, sí, creo que se aleja, no se aleja, sino que no es tal el terror como uno esperaría de otro tipo de producciones en lo que se marca el género, sino es más un thriller psicológico muy fuerte y muy duro. Por supuesto, no es para todo el mundo, sí entiendo que no sea fácil de ver por la historia y por cómo se suelta después la protagonista cuando ya llega a su límite, a su punto de quiebre y dice pues no más. Entonces sí, es muy interesante porque tiene una fotografía maravillosa. Es la primera obra con la que se estrena su director, que es Jan Chol-soo. Mm, hay que atreverse muchísimo, muchísimo a hacer una película como esta a plena luz del día. Me voy a explicar. Al final lo que nos encontramos en Betteville es la historia de una mujer que no es nuestra protagonista primaria, por así decirlo, al menos esa es la idea que nos da en un principio cuando empieza la película. Y lo que nos ocurre es que nos vamos con la que queremos que nuestra protagonista, nos vamos de viaje a una isla, a la isla de su infancia. Y claro, aquí pensamos en isla, pensamos en paradisíaco, pensamos en un sitio rural, bonito, una vida tranquila. Pues, todos hemos visto Blues aquí, no hemos ido de pesca y al mercado por la mañana y los vecinos son felices y se adoran todos. No, Bedeville no es Blues, no es una película en la que sea una cosa bonita lo que ocurre en una isla, sino todo lo contrario. Entonces, los crímenes que aquí se llevan a cabo, que no son pocos y son muy reiterados, por cierto, se generan y se llevan a plena luz del día y a sabiendas de toda la población. Y crear una película de terror en esa atmósfera es muy difícil, porque estás perdiendo la oscuridad
¿no? La guarida que supone la oscuridad cuando estás rodando y el halo de misterio, ¿no? De terror que ya viene implícito con esa noche, ¿no? Con esa falta de luz. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es día, 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 más día y crimen tras crimen, muerte, violencia. Y es indescriptible ver porque tú sientes como que hay luz y debería de ser cálida, pero la misma película, la misma narrativa arrebata esa calidez del conjunto. Y entonces a mí me parece magistral atreverse a hacer eso siendo tu primera película. Es que se aparta de ese hito del cine de terror de manejar todo dentro de la oscuridad, que es un elemento que que infunde miedo, infunde temor a muchas personas en el ámbito normal. Entonces se juega mucho con eso, con los sonidos, con no conocer todo, con los espacios cerrados o de pronto el espacio abierto de un sitio que no conoces, como por ejemplo el bosque o la montaña. Sin embargo, acá creo que hay mucha influencia porque el director trabajó anteriormente como asistente de dirección de King Cube, que es un director que también se atreve mucho. Trabajaron en Samaritan Girl y en Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Primavera, que son películas, y la mayoría de las de King Cube también se hacen mucho en el día. Son muy crueles, son muy brutas, son muy duras. Hay una que se hace en una isla, creo que se llama así La Isla, y es fuerte hasta más no poder, y es como jugar con la crueldad humana a plena luz del día, con el sol o con la calidez. Entonces es un recurso muy inteligente, pero también muy difícil de lograr, y creo que se hace es por el trasfondo de la historia y porque tenemos, pese a que es una isla, no es, como decías, la isla de Our Blues, llena de gente, con comercios, con hoteles, que es como turística, por decirlo de alguna forma. Al contrario, esta isla es la alejada, la que todo el mundo dice vivir allá es más o menos para enloquecerse, porque son 10 personas metidas en un espacio del que solamente se puede salir en un barco que va un tanto de tiempo alejado. Entonces sí puede resultar paradisiaco al decirlo isla, pero por otro lado, cuando ya se conocen las características de cómo la gente vive allí, resulta agobiante. Y cuando ya a través de la que creíamos que era inicialmente la protagonista principal, vamos conociendo la vida de la que en realidad es la protagonista, pues más agobiante aún resulta ver cómo todo lo que le pasa relativamente en un espacio pequeño, y del que fuera de ese sitio nadie tiene conocimiento. Y aun cuando ella pide ayuda externa, pues nadie se la está dando. Entonces creo que eso es lo que más genera como agobio y rabia, saber que nadie le ayuda, nadie le colabora, y que son incluso las mismas mujeres de esa isla la que más duro le dan, la que reiteradamente la humillan, la por debajean y la hacen quedar como menos delante de los hombres. Siempre le van a dar el punto de razón al hombre, más nunca a ella, y puede tener los peores vejámenes e igual nunca le van a ayudar. Es que la cinta, Joana, es de abandono. O sea, esta película Uh -huh. es como una persona llega al límite después de haber buscado ayuda por activa y pasivamente. Porque esa mujer se hartó de mandar cartas a quien supuestamente era su salvadora, era su amiga, quien ella pensaba que era el único punto de luz, ¿no? que podía quedar en su existencia. Y que eso ocurra de forma recurrente, que nadie te escuche realmente, que nadie te valore como ser humano, que se te valore como un objeto, que tú solamente estés ahí para satisfacer las perversidades sexuales de alguien o para hacer la comida o para ser la madre de, sin más nada que eso, que ser un trozo de carne con piernas que se limita a cocinar o que se limita a existir en el espacio-tiempo, ¿no? Y además que es continuamente vejado. Porque esa es nuestra protagonista y tú estás viendo Belleville y, y yo pensaba, Dios, es que esta mujer o se pone a matar ya o me pongo yo a matar. Es que lo único que le he hecho en falta a la película, o sea, le culpo, es que esa mujer no se haya puesto a matar en el minuto 5. O sea, si se hubiese puesto a matar en el minuto 5, habría comprendido perfectamente cada uno de los motivos por los que lo hace, igualmente que lo comprendo en la hora y cuarto de película. No sé si me explico. Es tan criminal, todo lo que ocurre, es tan imposible de sostener emocionalmente, que yo no entiendo cómo se puede aguantar tanto.
como la misma frustración que te genera como espectador decir, pero ¿hasta cuándo va a seguir soportando? ¿Por qué no simplemente, así como lo hace en algún momento de la película, que quiere salir de allí y busca la forma de encontrar un barco o algo que la saque? ¿Por qué no lo hizo antes? Yo me preguntaba por qué no lo hacía cuando la bebé, cuando la niña era pequeña, que un bebé es más fácil de manipular, de manejar, de llevar, que no ya una niña cuando tiene cierto criterio. Pero son las preguntas como recurrentes y que uno dice, creo que le puso demasiada esperanza a esas cartas que le enviaba a la amiga, pensando que efectivamente la amiga las estaba leyendo y de pronto creyendo que esa amiga estaba buscando un recurso para ayudarla, para salvarla. Tal vez su humanidad aguantaba por su hija, aguantaba, 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 pero cuando llegó el punto de quiebre y esta niña a la que agrede, pues es como cualquier persona, llega como al punto límite y ataca como una bestia defendiendo sus cachorros. Y ya en ese momento es cuando se suelta con toda la furia y eso es como lo más tremendo, que haberla dejado ir con tiempo simplemente estarían vivos, pero ahora se tienen que aguantar la furia que ha venido acumulando a lo largo de los años, porque estos vejámenes no son de adulta únicamente que los estaba sufriendo, sino que con un flashback que hacen cuando se conocen de niñas, porque se conocen, pero siempre la amiga era como de pronto la niña de adinerada, un poco más de recursos, que se veía bonita, que se vestía bonito, y la otra era la que maltrataban los niños, también la agredían sexualmente, y ella permitía que le hicieran cosas a ella, más no que le hicieran a la amiga, siempre estuvo como en defensa. Incluso de adultas, aún después de no haber recibido ayuda, aún todavía la seguía como protegiendo y como ayudando. Y llega un punto en que esa humanidad, ese ser bueno que hay, se destruye por completo. O sea, ya no queda ni un rastro, ni un asomo de poder discernir qué es lo bueno y lo malo, sino simplemente se suelta y se suelta de la peor forma. Y eso es lo que a mí me resulta atractivo de la película. Cómo se vuelve tan salvaje esa venganza, tan sangrienta, sí, tan dura, tan fuerte, de cómo esa adrenalina vuela y puede superar, digámoslo así, en fuerza con un hombre, por ejemplo, y agredirlo de esa forma. Es como que el fusible se estalla en mil pedacitos. Al menos esa es la sensación, ¿no? Es como que está ese interruptor y por completo se hace añicos. Porque ella todavía, la vemos que ella es consciente de saber que hay bondad en el mundo. Porque hay un momento en la película en la que uno de los pescadores que la va a recoger, que le da el viaje hasta tierra, le devuelve dinero. Como diciendo, es que es demasiado lo que me has pagado, ¿no? Y hay un momento en la que ella dice, se gira y dice, hay gente buena en el mundo. Ella no había visto nunca a nadie así en el mundo, porque al menos su mundo no era... Pero es consciente de darse cuenta de esa bondad. Pero yo creo que es consciente de darse cuenta de esa bondad, pero lo que ella acaba de realizar y lo que le queda por hacer ha sido cuestión de supervivencia. Y no creo que el personaje lo achaque a un evento malvado, sino sencillamente a un evento necesario para sobrevivir. Es decir, no creo que sea su nivel, a nivel psicológico, ella no está haciendo algo mal. Pero vamos, yo creo que a cualquier mortal que le pregunte le va a parecer que le ocurre esto también, porque es que la película es para verla. Yo sé que es muy bruto decir esto en pantalla, pero es que estás viendo la película y estás pensando, si es que poco me parece, mucho has tardado. Es que no se te cruza otra cosa por la cabeza, porque el nivel de desesperación, de desolación es tal que tu mente te hace llevar a cabo actos, como tú dices, Jonah, que es que además son hasta físicamente improbables. Y aún así los ejecuta. Si estás escuchándonos y no has visto la película y la quieres ver, es el momento de cortar porque vamos a empezar a hacer spoilers mucho más allá de que alguien mata a mucha gente en una película de terror. Pero si no la vas a ver porque es brutísima y te fías del criterio de no la voy a ver nunca más mío y sabes como Joana y Joana la ha visto 5 veces y aún así Joana sigue girando la cabeza, ojo, ahí lo dejo, entonces puedes seguir escuchando lo que voy a decir justo ahora. Eh, Hay un par de muertes. Bueno, hay una muerte que yo es que me he quedado loca. O sea, vale, saca la. Es una hoz, entiendo, ¿no? Que es una especie de guadaña. Sí, no. Lo que coge una hoz. O sea, es que le corta el cuello y es que no me lo esperaba. Ujú, Y yo solo podía. ujú. No podía parar de pensar en el cuadro de Judith y que hay con la cabeza
cortada y con todas las cosas saliéndonos por aquí. Yo decía, Dios, es que parece un cuadro de Caravaggio esto, por favor, y eso que está a plena luz del día. Es tan bruto y no te lo esperas, ese gesto. Yo esperaba que le cortase un poco el cuello, lo típico, ¿no? Le corta el cuello, se Ujú. muere allí. No, 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 Sí, sí, sí. no. Madre mía, increíble. Esa es mi muerte favorita. Ya, la mía también, la mía también. El No karma solamente definitivo. porque el personaje se merecía eso y más, sino porque, bueno, obviamente no estábamos hablando de una venganza fría y calculada como en The Glory, y en la que usaba a otros para hacer o para ejecutar lo que ella quería, que era destruir ese mundo de quienes la habían agredido. Sino acá es, como dices, un halo de supervivencia porque llega un punto en el que ella dice, si no son ellos, soy yo. O sea, ya atentaron contra la niña y de aquí para adelante no tengo ni más escudo ni más excusas, entonces me suelto con todo. Sí, también la primera vez que la vi pensé que iba a quedar en un simple corte en el cuello, porque yo voy es más al lo anatómico, en que degollar a alguien pues es muy difícil por todo lo que tiene que cortar, todo lo que tiene que superar, piel, grasa, hueso, bueno, de ahí para adelante. No es fácil hacerlo, entonces la fuerza de una mujer, por supuesto, contra la contextura de un hombre, siempre vamos a estar en desventaja, pero también los médicos han dicho, los médicos forenses, que la adrenalina cuando está al 100, la fuerza se eleva. Y cómo va cortando, 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 como el que corta, qué sé yo, una cebolla, pues lo hace como más cruel, más frío y más bruto, y me parece una genialidad como lo muestran, como logran hacer creer en el espectador que efectivamente se está ejecutando un corte. Y me encantaría verlos detrás de cámaras de cómo se realizó esa escena, porque por supuesto en un momento dado mueven el plano para ya ver la cabeza Ujú. cortada, pero de todos modos se juega muy bien con la tensión que está generando toda la secuencia en el espectador y me encanta. Me encanta el hecho de que después ponga esa cabeza en el árbol y sean los otros los que la encuentren. La venganza que hace contra el marido cuando ya lo mata, porque el coger el cuchillo, estando amarrada de manos, coger el cuchillo con la boca y enterrárselo, es decir, el nivel no sé, de imaginación o de investigación, si eso existió, si de pronto han encontrado una muerte así, que tienen los guionistas para crear en las películas este tipo de secuencias, me parece una genialidad. Y eso me encanta de poder traer este tipo de películas coreanas, de no quedarnos, como lo hemos dicho tantas veces, únicamente con lo que vemos en los dramas y que nos parece brutal, porque es que en el cine se sueltan con tanta libertad que nos lleva a esto, a ver una película y decir, en mi vida voy a poder ver esta otra vez, o la disfruté y me gustó tanto lo que vi que voy a seguirla viendo, sé cuándo puedo voltear la cara, pero la sigo viendo para disfrutar de eso que me están mostrando. Entonces creo que los tipos de muertes eran una genialidad, o sea, no era solamente como era venganza bruta y dura, pero aparte de eso había magia en ese tipo de muertes, era como devolverles de cierta forma mucho de lo que a ella le habían hecho. Es muy kármica, muy, muy kármica. Y llega un momento en el que está muy bien secuenciada. Nos está preguntando Asian Film Festival si es más bruta que Cold Fish. Cold Fish es una película japonesa que yo no he podido ver. No sé si Joana la ha visto, que parece ser que es un thriller psicológico. ¿Tú la has visto, Joana? Uh -huh. Ujú. Sí, es que Cold Fish me parece como más desagradable. Más No gore, sé si ¿no? por el Entiendo. tipo de historia o por las imágenes. Hace ratico que la vi, de por sí debo ser sincera, hace ratico que la vi, pero sí recuerdo que me generó fue como más un disgusto, como así, como desagradable, más desagradable al ojo. En Bedevil no me parece desagradable, me parece fuerte, pero me gusta lo que veo, me gusta cuando ella ejecuta las muertes, cuando ejecuta venganza. Por supuesto, ver una muerte o ver sangre no es fácil para cualquiera, pero sí en Cold es que muchas de esos tipos de muertes son desagradables. Es que a mí Cold Fish sí me pareció, esta es un tipo de película que me resultaría complicada volver a ver, Ujú, pero por lo desagradable. ujú. Yo creo que realmente Bedevil es fácil de ver en el aspecto en el que a mí por lo menos yo no he apartado la cabeza tanto en los asesinatos, sino en las agresiones sexuales, Mm, que eso para sí. mí mm, es insoportable. La película, la primera Ujú. parte es
Pues criminal, es que sencillamente es que es criminal. Entonces no puedo decirlo ni describirlo de ninguna otra forma. Para mí la película es que... por eso digo que mucho tarda esta mujer en ponerse a cortar literalmente cabeza. Y a mí esa parte no me desagrada, pero por todo lo que venimos viendo previamente. Es decir, es como que te prepara para lo que se está viendo. Y lo que se está viendo hemos visto cosas muchísimo peores, muchísimo más gore. Vemos zombies desgarrando gente. Es decir, estamos acostumbrados a ver mucha brutalidad, ¿no? En ese aspecto. Pero para mí las agresiones sexuales se vuelven imposibles de gestionar. Esas escenas me producen una repulsa y un asco que me hacen pues casi quitarla, vamos. Porque decía Yuki, porque tenemos que hacer los deberes totalmente, Yuki. Porque hay películas que son criminales y muy duras. Y en esta película sí que, aparte de todas esas muertes que, aunque luego volvamos a hablar de ellas, porque hay un par que son magistrales, ¿no? Como ese empuje hacia el acantilado y ese fin épico y miserable como solo se merece ese personaje, ahí está, ¿no? Pero es cómo va creciendo la historia, cómo vas odiando a todos los personajes. Yo creo que odio a todos los habitantes de la isla, pero a quien más odio es a la amiga de la ciudad, que se limita a ver cómo el crimen ocurre. Y una de las cosas que más me ha impactado de toda la película es justo al principio, que están golpeando a una mujer en la calle y que los coches cierran las puertas. O sea, estás viendo que están golpeando a una mujer, que están golpeando a una persona, me da igual de qué género sea, que están golpeando a una persona que se está acercando a pedirte ayuda. Tú no llamas a la policía, tú lo que haces es cerrar las puertas del coche y irte, pero ¿tú cómo puedes dormir por la noche? O sea, ¿cómo se puede ser tan sumamente egoísta? ¿Cómo se puede tener tan poca empatía? Y esta mujer lo hace a regañadientes. Es una mujer que en su trabajo es horrorosa con el resto de la humanidad. Es una mala persona. Y ese es el protagonista que nos muestran, una mala persona. Y cuando llega allí a la isla, escapando de todo, y se encuentra con lo que se encuentra, y su amiga le pide que por Dios y por la Virgen, por lo que más quiera en este mundo, se lleve a la niña con ella. Que se la lleve a ella también, pero que si no, que se lleve a la niña. Y ella le dice que no. Pero ¿cómo se puede ser tan mala persona? Es que creo que el director plantea de una forma inteligente la indiferencia. Y primero con la indiferencia de esta amiga de ciudad, no solamente como la notas, que es la indiferencia en general de la sociedad con alguien que está siendo agredido, porque nadie quiere meterse en un problema judicial, nadie quiere verse inmiscuido en los asuntos de otros. Eso sí pasa allá, pasa acá y pasa en cualquier parte del mundo. Entonces comienzas a presentarnos ese tipo de personaje para que podamos como espectador entender por qué el resultado final o por qué no nos resulte, puede ser grotesco a las imágenes en cuanto a la sangre, pero no estemos juzgando a esta mujer cuando agrede a todos estos personajes, porque cuando ya, aparte de que esta mujer es indiferente con esa chica que están golpeando en la calle, que más adelante se da cuenta a cuál fue el punto al que llegó la agresión, que no es solamente una pelea callejera que uno podría pensar, sino que en verdad esos tipos son unos pandilleros y la dejaron casi medio muerta. Después esta forma de atiende público, y uno entiende que atender público no es fácil, pero tampoco no es la forma de agredir a una persona adulta, a una persona que necesita una ayuda económica, y después como agrede a la compañera sin siquiera primero preguntar o determinar si en verdad esa compañera se estaba inmiscuyendo en sus asuntos y de pronto la estaba acusando de mala gana con el jefe, en fin, es como demasiado egoísta y egocéntrica en el sentido de que puede pretender llevarse a todo el mundo por delante. Y a la isla más que a descansar se va por lo mismo egocéntrica como a esconderse, a decir, bueno, ya tengo un punto donde llegar y listo, ya se va dando cuenta de lo que está sucediendo y cuando la protagonista, la mujer agredida, le comenta sus sospechas de que la niña también puede ser agredida, no solo física, sino sexualmente, que es muchísimo más grave, y esta, en vez de creerle a la amiga, después de lo que está viendo de cómo se comportan los hombres, más o menos la está juzgando y le está diciendo que si no está exagerando las cosas, que ya me parece hay un punto también de poca empatía o de mínima empatía, solo por el hecho, sin ser feminista ni machista, por el solo hecho del género, de poder entender como mujer cómo se siente uno cuando es acosado o agredido por un hombre. Entonces ya de ahí en adelante todo lo que le pueda pasar, bienvenido sea. Y creo que lo único que me hubiese gustado agredirle a la película o a cambiarle
es que al final es que también hubiese llevado del punto y hubiese quedado muchísimo peor, Mm. porque creo que no fue suficiente como lo que recibió en comparación con los otros, pero sí es detestable como una mujer que es educada, que está en una gran ciudad, que conoce algo más fuera de esa isla, porque uno no disculpa a las ancianas, sino que entiende que el entorno de ellas es salvaje, es hostil, es agreste, y se han tenido Mm. que defender a las malas, pero sobrevivir así. Pero ella no, Mm. y debería ser más empática tomando en cuenta que se conocen de niña. Entonces, por supuesto que te genera un odio visceral y profundo, y sí, yo también volteo la cara, no en las escenas de sangre, entre sangre y tripas a mí no me molestan, pero las agresiones sexuales sí también me parecen, que siempre me lo he dicho, cómo graban estas escenas para llegar a ese punto tan duro con los actores, cuando hablamos de las escenas con niños. Me parece fascinante cómo es el trabajo psicológico de los actores y actrices para lograr compenetrarse en una escena. Así utilizan dobles de cuerpo, así hayan movimientos de cámara, en fin, pero lograr una escena con esa complejidad me parece a mí tremendo. Mm. Sobre esto se está hablando muchísimo últimamente, ¿no? Porque hace ya un tiempo que se ha generado dentro de la industria, pues esas figuras, esas personas especializadas que se hacen cargo de que en un set de rodaje haya un apoyo psicológico, haya también unas pautas de comportamiento a la hora de grabar estas escenas y demás, y eso se está dando muchísimo ahora en la industria y se está hablando de ello. Yo creo que es muy importante porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a actrices muy valientes ahora, ¿no? Decir que se han Sí. sentido acosadas, que se han sentido violadas en su puesto de trabajo porque no se les ha explicado bien qué iba a ocurrir en esa grabación, qué iba a ocurrir en esa escena y le ha pillado desprevenidas en más de una ocasión. Son temas muy complejos. Al final estamos haciendo o estamos intentando grabar algo para que se vea real. Y el problema es que en muchas ocasiones, a lo largo de la historia del cine, esas violaciones han sido reales. Porque esa mujer no era consciente de lo que iba a ocurrir realmente, ¿no? En ese lugar. O pensaba que no iba a llegar a lo que luego ocurre. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo en eso. A mí me encanta que esa figura ya esté dentro de esos sets y que hay que pedirla y hay que exigirla. Por el bien de todos, de niños, de hombres, de mujeres, independientemente de esos actores que están trabajando, que haya esa seguridad. Pero es que esta película yo la veo y aún así no sería capaz de leer más allá del guión. Me parece atrevidísimo por parte de las actrices y de los actores, porque los papeles masculinos son para no volver a ver nada suyo nunca jamás, porque te dan ganas de eso. Con ellas pasa exactamente igual, es que las odias a todas y cada una de las Ayumas, odias a la protagonista de Seúl, no entiendes muy bien por qué le ocurre lo que le ocurre a la protagonista rural. Es decir, que podríamos no ver, como decíamos el otro día con The Glory, ¿qué sería si no fuese, qué sería de esos actores si no fuese por los making of, ¿no? ¿Qué sería de ellos si no los viésemos reír detrás de pantalla, si no los viésemos ser amables los unos con los otros? Porque lo cierto es que muchas veces se hace un trabajo tan bueno que es imposible sacudirse la imagen que tenemos en la cabeza de la película y nos pasa de continuo con muchísimos actores, ¿no? Con actrices, dependiendo de quién nos guste más, quién nos guste menos. Y se idealiza muchísimo al actor, ¿no? Porque nos quedamos con el personaje. Pero es que eso pasa para bien y también pasa para mal. Y esta película es de las que te marca para mal. Sí, se queda uno en la memoria un poco grabado a los actores. De por sí el actor que interpreta al esposo Mm. es un actor que regularmente hace personajes de villano, por su actitud, por su fisonomía. Lo vimos hace poco en As One, él era como el director de seguridad de los jugadores de Corea del Norte Ujú. y era impositivo y los mantenía a raya y se los quería llevar hacia el final del torneo y lo odiábamos por eso, por cómo trataba a los chicos. Entonces se nos queda como en la memoria que siempre hay actores o actrices que regularmente hacen de villanos porque su interpretación es muy buena. Entonces, si los llegamos a odiar tanto es porque efectivamente lograron transmitir en el espectador eso que está caracterizando a su personaje, pero por supuesto la idea es no quedarnos con solamente lo que vemos de ellos allí, sino poder explorar más de sus trabajos para no quedarnos con esa imagen, porque el que hace de hermano de él es un actor que odiamos, por ejemplo, en la película de King,
con Jung Woo-sun, porque él era este fiscal también corrupto que lo apañaba con todas las maldades que hacía, que traicionaba a la gente, en fin. Pero cuando yo lo veo, también en la película con Jung Woo-sun y con Jeon Do-yeon, Nido de Víboras, pues es un hombre bueno, un hombre de familia, que trata de sobrevivir, que le pasa todo lo malo que le puede pasar a alguien y que se ve como inmiscuido en la historia relacionada con la maleta de dinero que aparece y desaparece y cada vez que aparece le trastoca la vida al que le toca. Entonces es bueno por eso explorar los trabajos de ellos y de ellas y ver así como los diferentes matices. Comentábamos fuera de cámara cómo la pelota rural la vimos el año pasado con una película Air Murder que hablaba de todos estos problemas que ocasionó en un momento dado los humidificadores que son tan populares en Corea. Desafortunadamente el papel de ella es como chiquito, como que sale muy rápido. Yo a ella la vi en Bloody Reunion, que es una película de terror. Tenía muy buen gore, pero creo que hacia el final el guión se fue como muy a lo dramático y ahí me sacó un poco de onda. A la otra protagonista la relacionan en Empire of Lost, pero yo la verdad no la logro ubicar en la película, ya hace ratico que la vimos. Entonces, y a las Ayumas, bueno, yo estoy segura que han salido en algunos otros trabajos, pero no las tengo muy presentes. Sin embargo, me gusta eso, el poder ver otros trabajos y entender que son actores y actrices que interpretan un personaje. Sí, sería maravilloso que todas las películas pudiéramos ver eso detrás de cámaras como ahora con los dramas, pero también no solamente por verificar que son buenas personas, sino por saber cómo se hace un trabajo tan complejo como este. Sí, porque si nos tenemos que quedar con escenas difíciles de grabar, son todas las que se dan corriendo. Y de forma... Es una isla muy accidentada en la que nos encontramos. Y lo mismo que vemos y hablábamos al principio, ¿no? De esa muerte que tanto nos gusta, que se da en mitad del bosque, ¿no? De un bosque frondoso, además. Por la que pasa un arroyo, en la que vemos piedras, es decir, que es muy accidentado. Esta mujer lo mismo está en un campo de papas, sacando papas, que está paseando, ¿no? por entre la maleza, que de pronto se ve a la orilla del mar o que se ve en ese acantilado intentando tomar acceso al barco. Es decir, que es como todo muy recluido, muy cerrado, pero muy agreste, como tú decías, muy accidentado. Y grabar en esas circunstancias tampoco es sencillo, con el ruido que también genera el foliaje continuamente, con el aire, el roce mismo que generan las cámaras al estar dentro, el ruido de las olas al golpear contra la roca y están muy cerca, los mismos motores, ¿no? de las barcas, es decir, que es una película difícil de generar para ser una ópera prima realmente. Entonces son muchas cosas y son muchos los personajes los que se ven dentro. Para mí hay escenas sobre todo en las que ella está a contraluz y cuando tú la ves, el sol se come su figura, se come su rostro, se come todos los detalles de su ropa. Tú solo ves la silueta en negro y es al final esa guadaña viniéndote a matar, ¿no? Con esa sombra negra que es ella. Y es como que la protagonista se queda sin rostro. Es como la venganza en sí, no es que ella esté ejecutando esa venganza, sino como ese ente que viene a llevarse al ser malvado que es realmente el que está a punto de morir. A mí eso me encanta también. Es que tiene unos juegos de luces que son una pasada. Pero es que además tiene unos juegos de diálogo que a mí me dejan muerta y el que todavía no me saco de la cabeza es... bueno, hay dos cosas que no me saco de la cabeza. La impunidad con la que las Ayumas engañan al policía o al ser al que viene, ¿no? A averiguar si ha fallecido, si no, a ver qué se van a llevar a las autoridades, qué historias se van a llevar a las autoridades. Eso me parece, cuando va pasando la cámara personaje por personaje, me parece un recurso tan acertado para ese momento como haciendo un retrato íntimo de cada una de esas mujeres vendiendo su alma al diablo. O sea, es un alma que ya habían vendido hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que nosotras las vemos vender su alma al diablo en el momento en el que se muere la chiquilla. ¿Y tú de verdad me estás diciendo que no vas a decir nada? Pues sí, en ese momento me parece magistral, con muy poco como se dice mucho. Pero luego hay una conversación que es cuando está la prostituta fuera fumando, pintándose los labios, ya no recuerdo bien, y ella está al lado comiendo
y le dice, la prostituta le dice que le perdone, que ya no quería venir, pero que el otro había pagado 3 veces más el dinero normal y su jefe la había hecho ir. Y ella le dice que no es ella quien tiene que preocuparse, o sea, que no es culpa suya el hecho de estar ahí. O sea, esa bondad o esa comprensión o ese ver que el mundo no es blanco y negro por parte de la protagonista, que hasta ese momento además nos parece un personaje muy cortito, un personaje que creemos que no va a ser capaz de un mayor entendimiento y de pronto es capaz de decir eso. Y se te cae todos los palos del sombrajo, se te caen encima y dices tú, pues este personaje es mucho más de lo que me estaban dando a entender. Escenas de estar corriendo por entre la montaña me parecen dificilísimas por el hecho de pronto de que sea un actor de ciudad que no maneje el moverse en un terreno como ese, porque es un terreno de por sí empinado, de mucha piedra, muy complicado de manejar, pero aún así demuestran como que son los lugareños que obviamente han vivido ahí toda su vida y conocen la isla de pe a pa. Entonces también manejar ese tipo de secuencias no es nada fácil. Yo solamente me imagino la forma de colocar las cámaras, de colocar las luces, de mover a todos los técnicos que hay detrás de una producción a través de una situación así o de un terreno así, que no es plano, sino que por el contrario tiene muchas dificultades. Hay una escena que me gusta mucho porque como anotábamos al inicio, el 95% de la película es de día, con el sol puesto, con muchísima luz, pero cuando persigue a una de las ayumas, va anocheciendo, anocheciendo y la persigue a lo largo de un campo como de caña en la noche, que es la portada en muchas, es como una de las imágenes que sacaron promocionales. Y como esa oscuridad, pero se ve muy bien los caños de bambú, se ve a ella, se ve hasta Yuma aterrorizada y me gusta mucho cómo pasábamos de tanta luz a la oscuridad y no sé, digamos, temieron manejarse dentro de la oscuridad y dicen, no, pues que esta película desarrollémosla en el día y nos zafamos de la noche. No, también pudieron manejarla dentro de la noche y lo hicieron muy bien. Y eso también, esa escena me gustó muchísimo. Con los diálogos creo que ella entendía, la prostituta era como una ayuda, porque lo que la prostituta le proveía al marido era lo que ella no tenía que proveerle. Entonces, de cierto modo, como le decía a la Yuma, a la tía, era como zafarse un poco de la responsabilidad y no la molestaba a ella. Por supuesto, entendía que la chica era otra trabajadora, no era su propio jefe, si a ella la mandaban le tocaba hacerlo porque pues ese era su trabajo y había un cierto tono de entendimiento entre ambas y también un halo como de burla de nuestra protagonista rural hacia la prostituta cuando le decía que debía buscar un mundo mejor, una vida mejor y salir, irse a Seúl. Y la rural pues entendía y le decía que ella también como que debería hacer lo mismo porque la vida que tenían era la más chévere de todas. Entonces creo que los diálogos no son muchos ni muy trascendentales en el sentido de todo el peso que a veces le ponen a los mismos, sino a lo que transmiten y esa corrupción que se da hacia el funcionario que va a investigar, cómo lo envuelven y le ponen es de manifiesto de cuando él era niño y le recuerdan a la familia y lo van envolviendo, envolviendo, envolviendo con cosas y le cambian toda la historia y cómo pese a que la protagonista sí está diciendo lo que efectivamente pasó, que mataron a la niña, pues todos los demás lo van envolviendo, le cambian la historia, pero creo que el zarpazo final es cuando ponen de presente a un tercero ajeno, que es la amiga de la ciudad, y es ella la que dice, no, yo no vi nada porque estaba durmiendo. Perdón, y después en el flashback te das cuenta lo que en realidad pasó. Entonces eso como que te da más ira todavía de esa actitud de funcionarios de todos están como tapados por el hecho de ser conocidos y que yo crecí aquí, que son no sé qué y no sé cuántas, y dejémoslo así, pero no hay una verdadera investigación. A mí la escena de la muerte de la niña, ese golpe en la piedra, ese sonido tan fuerte, oh, me parece tremendo. Es una de las escenas en las que volteo la cara porque me parece una crueldad terrible. Ya, el solo sonido es suficiente. Es que si nos paramos a pensar, nosotros ya hemos visto películas así de criminales, así de brutales. Cuando vimos Kuroneko y Onibaba y estuvimos hablando con Jorge de estas películas,
a mí estas películas me recuerdan a muchas cosas. Esta concretamente me vienen muchos flashes, ¿no? Hablaba antes de Judith y Holofernes y de esa representación que artísticamente se ha hecho siempre con esa cabeza cortada, ¿no? Y esa liberación que supone ese gesto por parte de la mujer. Pero es que luego hablábamos del campo de cañas y de la historia de venganza y yo no podía pensar en parar de pensar en Onibaba y en Kuroneko. Y yo decía, si es que al final son recursos fílmicos de terror que son muy utilizados y que se han utilizado y que son una herramienta clave dentro del género y que no se vuelven viejos, quiero decir, son muy efectistas y no nos cansamos de verlo. También es verdad que yo cuando empecé a ver Betteville no pensaba que iba a ver la película que acabé viendo. Me suele pasar mucho, yo hago los deberes a ciegas, o sea, hago los deberes como hay que hacerlos, se ve. Entonces, claro, yo no había factorizado el terror dentro de Betteville, ¿no? Y me la puse anoche y dije, ups, voy a ponerme Taxi Driver ahora un poquito, porque como yo me acueste ahora no me acuesto. Mm. Sí, un capitulito de los ositos cariñositos, algo así como que sea para reírse un rato. Si no, pues no duermo. O si duermo, no va a ser como un sueño muy placentero. Sí, la verdad, a veces sí, ese tipo de producciones uno después de terminarlas necesita ponerse algo diferente para cambiar un poco el chip, porque deja mal por la historia, por las imágenes, por la conclusión de la misma, porque si algo digamos, criticábamos en The Glory, era como ese punto de romanticismo y de cierto final demasiado feliz y rosa, que no nos había como en un cierto lado gustado a algunos. Y acá vemos todo lo contrario, acá ni de finales felices, ni de rosas, ni de bonitos, ni de nada. Aquí las cosas empiezan mal y terminan mal en el sentido de que es una persona que tuvo una vida dura y la va a seguir teniendo y así se fue. Entonces sí le queda un poco uno la frustración de decir, uy, pero cómo me hubiese gustado que viviera de otra forma. Pero también cuando vemos que ella está escapando de esta isla por fin, pues no es una persona que se sepa mover fuera de esa isla. Ella se puso el vestido que dejó la amiga, cogió la maleta que dejó la amiga, pero el solo maquillaje parece un payasito, Sí, que es que ella nunca lo ha hecho. los No tacones. sabe cuánto dinero entregarle al señor del barco, no sabe caminar con zapatos, no sabe moverse fuera de esa isla. Entonces también cómo sería la vida de ella fuera de ese entorno, cuando quisiera entrar a la ciudad, cuando quisiera manejarse en otro sitio. Entonces vemos que de pronto el director también nos da esos puntos para entender que el porqué o las razones de la finalización del personaje, por qué los personajes deben terminar así. Sí, pero es la forma realista de terminar esta película. Uh-huh. O sea, Uh-huh. Sí. no puede haber un rescate porque viven en el infierno totalmente y no van a salir de él. O sea, para mí, quizá lo único es que ella, la chica de Seúl, quede como queda, ¿no? Y se le dé ese halo de posible reinserción social o moral porque hace lo correcto y llega la policía. Mira, perdona, pero no. Uh-huh. O sea, tú lo Sí. que te mereces es un foso muy profundo. Si puede ser posible con unos pocos de cocodrilos dentro. Si puede ser posible. Un par de cocodrilos, tres, cinco cocodrilos como poco. Porque realmente. ¿Cómo se puede vivir con esa. ¿Cómo se puede vivir? Quizá su castigo sea vivir, ¿no? Con lo que ha quedado después. Con el resultado final de esa suma de cosas, de acciones incongruentes, malvadas que ella ha realizado y muy egoístas, sobre todo muy egoístas. Entonces quizá pues sea eso, ¿no? Que muchas veces es mejor ese infierno vivido en vida que uno en muerte, ¿no? Pero para mí la película no es nunca moralista, no intenta nunca decirte esto está bien, esto está mal, o este personaje está bien o es correcto, o tiene que sobrevivir por tal. No, la película Betteville es lo que es, sin mayor pretensión que eso. Yo no creo que nunca quiera enseñar nada. Creo que el mismo espectador es capaz de sacar las enseñanzas que haya, porque las hay y muchísimas, y recapacitar sobre ellas si se quiere. Pero no creo que haya ni un ápice de intento por parte del director. Sí, a mi tableta le dio tanta rabia acordarse del final que se me cayó un momento, entonces me fui de cámara.
Pero el final, por supuesto, cada espectador analiza cómo termina esta protagonista de ciudad, cómo termina en su interior. Si bien, sin mal, si recapacita, si al cabo de unos días va a ser la misma cínica, egocéntrica que ha venido siendo. Por supuesto, uno quisiera como otro tipo de final donde se viera más claramente que algo peor le hubiese podido pasar por esa indiferencia y por cómo fue. Porque si se hubiesen, ya uno comienza a tejer teorías. Y si se la hubiese llevado supuestamente de paseo al día o a los 2 días de ya haber llegado a la isla sin maletas, sin nada, y ya se volaban y la ayudaba a rescatar y ella veía cómo la insertaban en la sociedad. Pero en fin, son teorías que uno va tejiendo cuando ve este tipo de historias. Por supuesto, no es una película moralista en la que el director señale o puntualice, es que yo quiero enseñarles esto. No, cada espectador va viendo qué le deja la película. Hace críticas muy puntuales al machismo, a la violencia, a la indiferencia, a muchísimos temas. La película toca muchos temas, pero a cada quien es como que al final determine qué le deja y le da esa libertad de decidir cómo quieren que la protagonista de ciudad quede. Entonces, si queda destruida, si no, si aprendió algo, nos lo deja como en el aire para no cerrarlo y para no querer puntualizar o señalar desde su posición y desde su visión lo que hubiese querido hacer, sino que sea la posición y la visión del espectador la que dé el cierre cuando terminen con la historia. Así lo deja. Entonces, de pronto no sí quisiera otro final, pero también entiendo por qué lo deja de cierto modo abierto. Ojalá y recapacitara y se revolcara y fuera más el infierno en vida que muerte, porque creo que la indiferencia ya fue demasiado. ¿No? Tampoco se puede ser tan apático. Sí, a mí lo que me gusta es que no hay tantas películas en las que se ponga de relieve de forma tan clara que el no hacer nada es hacer algo. Y es hacer mucho en alguna ocasión. Porque al final, el girar la cabeza es negarle la ayuda a alguien. Y eso es lo que ocurre aquí a la primera chica que se encuentra en la calle, es lo que ocurre de forma reiterada con su mejor amiga. Y esa cobardía, ese decir, es que esto no me incumbe, o es que eso es su vida privada. Eso es, en la mayoría de los casos, una señal de cobardía y de miseria muy absoluta por parte de los humanos que escondemos tras cada uno se tiene que hacer cargo de sus asuntos o eso es su vida privada, ¿no? Entonces, aquí es eso, es qué ocurre en el momento en el que tú no haces nada. O sea, ¿cómo funciona el tablero entonces? Si tienes la posibilidad de hacer algo y no lo haces. Y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. En cuántas películas, en cuántas series, en The Glory nos pasa. ¿Cuánta gente se queda sin hacer nada? Esa madre que se aprovecha de los crímenes que le están cometiendo a su hija para llevarse algo de dinero. Pero, ¿y esos profesores que son conscientes perfectamente de que está ocurriendo algo malísimo y súper grave y no están haciendo nada? Es decir, que hay muchos demonios, ¿no? Muchas formas de demonizar y hay que saber verlos también. Y está claro que Belleville es sin lugar a dudas, hasta la fecha, yo puedo decir que una de las películas más duras que he visto. Y como digo, no creo que vuelva a repetirla. Sí, se queda dentro de ese marco de películas con Silence, con Children, con Bird Eye, de las películas que son muy Sí. difíciles de ver por las historias que presentan, independientemente de que se trabaje con niños o con adultos, pero el tipo de historia es durísima de aceptar y de ver. Pero eso también me gusta de poder entender que el cine coreano es eso, es de todo. Nos da romance, nos da historia, nos da ficción incluso, adoramos los zombies, pero también nos puede dar mucha crueldad, Mm, muchísima crueldad, porque independientemente de los asesinatos, la sangre y demás, es la crueldad, porque no haber existido esa crueldad o esa indiferencia o esa apatía de esta mujer de ciudad si hubiese podido salvar la vida de una niña. Puede ser que la vida de la mujer de campo de cierto modo estaba destruida porque ya había tenido que soportar demasiado, pero aún así guardaba un halo de esperanza y seguía adelante por su hija. mm, Pero el sí destruir la vida de una niña, eso sí me parece a mí tremendo. mm. Es realmente complicado
decir y en palabras lo difícil que es ver Betteville. Cuando vimos Children, yo no quedé tan impactada. Ujú. O al menos soy capaz de poner en palabras lo que me supuso emocionalmente la película. Pero eh, el recuerdo fresco de la película, ¿no? De Betteville creo que no se borra con tanta facilidad. Hay escenas que se me van a quedar durante muchísimo tiempo metidas en la cabeza y entiendo que también eso es lo que hace de ella una buena película de terror, a pesar de que pues se pueda decir que tiene una ejecución pobre o que alguna gente diga que tiene una ejecución pobre, algo que yo no comparto y no comprendo, la verdad, no comprendo esa crítica que pueda haber. Creo que se debe más al desconocimiento de la película y lo difícil que es de ver que a cualquier otra cosa. No es de mi estilo para nada. Yo en Sitges, este año pasado, no el anterior, vi una película que me dejó también muy traumada y, y aunque Betteville no llega a ese punto, no llega a ese punto porque no la he visto en pantalla grande y porque no la he visto en blanco y negro, juraría. Pero porque esas cosas a mí como que también, no estilísticamente, me marcan mucho. Pero desde luego puedo decir que, sin lugar a dudas, si se es fan del terror, esta película es un más sí totalmente. Sí, ese tipo de historias me gusta acercarme a ellas porque es como atreverse a conocer de todo. De por sí el terror me gusta, siempre me ha gustado desde muy pequeña, pero este es otro tipo de terror. El terror psicológico es más difícil de asimilar porque no lo pones en el entorno de algo fantástico como el vampiro o Frankenstein o la momia o un zombie, sino ya lo pones de pronto más terrenal en el sentido de la crueldad del ser humano. Entonces eso te pega más fuerte porque sí, puedes tener asesinos como Halloween, estilo Michael Myers y esto, pero tienen un halo de fantasía por todo lo que encierran detrás. Pero acá tenemos, son personas que viven en un entorno y por estar tan encerradas en ese entorno se aprovechan de otros. Veíamos la crueldad de Princesa, es simplemente es una violación en grupo y enmarcada dentro de unos chicos que son respaldados y resguardados y de cierto modo hay complicidad por parte de sus padres para ocultar todo. Entonces, ese tipo de terror enmarcado o hacia la crueldad humana, de lo peor que puede ser el ser humano, eso es lo que más asusta, porque tú no sabes qué tipo de vecino o de persona que va por la calle te vayas a tropezar. Hablemos de Chaser, son ese tipo de películas que dices, terrible, terrible que cosas hacia afuera. Y Daredevil presenta situaciones que muchas mujeres pueden estar viviendo afuera. Violencia sexual, física, psicológica, nadie las escucha, nadie las ayuda y pues no van a tener la oportunidad de hacer este tipo de venganza, sino van a tener que padecer toda una vida tan dura y tan fuerte sin ninguna salvación, tal vez hasta el día que mueran. El desamparo. Yo creo que el cine coreano hay que acercarse a él si se es fan del thriller, de lo noir y del terror. Hay que darle una oportunidad. Y hay que saltar la barrera del idioma. Hay que atreverse con los subtítulos, hay que verla en versión original, hay que atreverse con subtítulos y hay que ponérsela una o dos veces si te está costando mucho trabajo seguirla por culpa de los subtítulos hasta que te acostumbres. Pero si de verdad seas fan de esos géneros, nosotras lo disfrutamos muchísimo. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de Signal. Y nos lo vamos a gozar, no vamos a seguir viendo ese tipo de series policíacas con todos esos elementos oscuros que tanto nos gustan. Y aún así, nunca ninguna producción es similar a otra. Puede haber o beben de algunas cosas, pero la fórmula no se repite nunca porque los guiones siempre sorprenden mucho. Y entonces la verdad es que en ese aspecto tengo que decir que este cast que tenemos aquí, este elenco que está en Betteville, es un casting realmente muy sencillito, me refiero, no son grandes nombres y las interpretaciones son de 10. El director es Nobel y es una pasada la película que monta, la cámara que tiene, el sonido que tiene, con el presupuesto que tiene. Entonces, la oportunidad hay que darla y nosotros ya llevamos casi 200 programas de oportunidades, hemos visto muchísimas cosas, muchísimas fuera de pantalla también para los programas y a mí me encanta decir que casi 3 años después de entrar en Dramaland no he visto nada igual. Y eso es muy difícil de Ujú. decir. Sí, es algo que engancha.
porque cuando uno está acostumbrado a ver tanta serie y tanta película americana o europea, obviamente tiene un marco de referencia como muy determinado en su cabeza. Y cuando se adentra en el cine asiático o en el cine de India, le cambia totalmente el concepto porque llevan sus temas y su cultura a otro nivel y puedes conocer mucho de eso. Entonces, lo maravilloso de todo este adentramiento que hemos hecho en el cine coreano, si nos referimos solamente a ese país, es que a través de muchas producciones hemos conocido muchas historias reales que hay detrás de todo esto. Y cuando uno ya lee lo real detrás de la ficción, se sorprende, se asusta y como que peor queda después de ver una producción, pero sí es maravilloso cómo se atreven. Este director después hace en el 2013 Secretly Deadly, que es comedia, inicialmente es una comedia de un chico que es como medio tonto, el tonto del barrio del que todo el mundo se burla y se aprovecha, y después se convierte en un drama, en una película de acción. Es este chico de sudadera verde que aparece por ahí en Chloe, y tiene también una facilidad de moverse y de cambiar de género y presentar una película tremenda. Entonces, aun cuando acá el elenco también no es tan conocido por nombres o de pronto por caras, la actriz se llevó cantidad de premios por su interpretación, la actriz rural, por su interpretación con justa razón, y es una película así, a la que uno debe atreverse. A mí, yo entiendo que para mucha gente resulte difícil salir de la comodidad que dan ciertos idiomas o de la comodidad que da el doblaje, pero hay que entender que por mejor que sea la persona que esté doblando, nunca va a poder transmitir el mismo sentimiento que transmite el actor original en su propia lengua. Eso es indiscutible, sobre todo en este tipo de películas. Entonces, hay la posibilidad de verla con subtítulos en español, hay posibilidad de verla con subtítulos en inglés, depende de la facilidad que tenga cada uno, pero también hay que darse la oportunidad de verla, hay que darse la oportunidad de ver todas estas películas, de salir del entorno de los dramas, no porque sean malos, son maravillosos y los amamos, sino porque las películas también nos dan mucho. Signal es un drama que yo ya vi, que lo estoy repitiendo y así como lo estoy disfrutando, lo estoy sufriendo, porque es un drama policíaco que presenta situaciones muy complejas y está maravillosamente hecho. Entonces, como lo anota Marta, no es que estén presentando temas novedosos, incluso casos novedosos, es la forma en que lo presentan. Siempre vamos a encontrar la visión del director, la interpretación del actor o de la actriz, y eso es lo que lo hace novedoso ese tipo de producciones. Entonces, es un drama del que vamos a hablar mucho el martes porque es tremenda, tremenda producción también. Sí. Así que nos toca irnos a Netflix, ponernos los deberes, Yuki, que van a ser mucho mejor o más llevaderos que Daredevil, no mejores, más llevaderos. Y ya sabéis que tenemos la semana que viene programa martes y miércoles. Así que os dejamos con Signal en Netflix y nos vemos nosotros el martes por la noche y miércoles de la semana que viene. Año. Así es, nos vemos la otra semana, que descansen. Buenas noches. Thank you.